ha transitado mucho el Palacio de Tribunales, ahora está en la actividad privada, se ha convertido en uno de los abogados más importantes de la República Argentina, está en la defensa del exministro Julio De Vido. Enseguida va a estar hablando con nosotros. Y ya está con nosotros Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. No nos olvidamos de Santiago, se está próximo a cumplir 8 meses de su desaparición, después de su muerte. Con Sergio vamos a estar hablando de todo lo que ha significado la causa y además saber, ¿hay avance, no hay avance, en qué estado está? En estos tiempos que corren, no nos olvidamos de Santiago Maldonado. Y además estuvimos hablando recién de todo el tema de las escuchas ilegales. Realmente un combo explosivo a nivel institucional, el juego del gran bonete, todos se echan la culpa, nadie asume la responsabilidad. A partir de las 22, Iván Jagroski y Darío Gagno nos prometen seguir con el tema en su programa y saber quién es quién, el detrás de todo este juego de intrigas, de espionajes, de pagos. Bueno, ellos van a seguir con el tema, un tema que, reitero, a todos nos debería escandalizar, porque estamos en el país de las escuchas ilegales, estamos hablando de un órgano como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted se imagina si se pierde el respeto por la Corte, en qué país estaríamos? Si el organismo que ha tenido que controlar las escuchas ilegales hoy nos dice, y no sé, yo se las di a la AFI, al hijo, a Marijuán, los diputados, incluso los diputados de Cambiemos, que están diciendo, bueno, vamos a investigar nosotros, no descartan citar, sería un hecho inédito, la primera vez que citan a integrantes de la Corte, a Irursun, al juez Lijo, a Marijuán al Congreso, para saber, alguien tiene, esto no es el juego del gran bonete, es un hecho grave, que lo tapen, que hagan operaciones con otros temas menores, que solo sirven para la tapa de algún diario y para dejar conforme a la presión mediática a la que ceden vergonzosamente algunos jueces y fiscales de esta República, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos pueda decir hoy quién fue el responsable cuando ellos tienen la custodia de escuchas ilegales a una expresidenta de la República, es un tema gravísimo, porque eso lo único que hace es hacernos perder cada vez más la confianza en la Corte y en la institución justicia, que bastante desacreditada está en el día de hoy. Bueno, muy bien, y tenemos, como venimos contando, también un combo explosivo para este mes de abril, aumentos que se vienen, aumentos de transporte, aumento del gas, lo estuvo explicando Nico Gandini, 40%, si lo referenciamos al 2016, 80%. A esto se suma lo que ya es impagable para muchos, las tarifas de eléctricas y la inflación que no cede, Fernando, ¿no? Sí, inflación transitoria, dijo esta semana el Banco Central, refiriéndose a lo que está pasando en la economía. Es que este es el concepto que tienen en el gobierno. Consideran que esto es un realicomodamiento de precios y que en algún momento va a terminar y que ahí va a terminarse el problema inflacionario. Mientras tanto lo estamos sufriendo todos porque los precios suben, los salarios, como lo estabas contando, Gato, siguen con la cláusula del 15% y no hay ninguna esperanza de, o va a ser muy difícil, que este año los salarios le ganen a la inflación. Sí, y la verdad que un combo también muy... bueno, veíamos hoy el destacado, ¿no?, del diario Cronista Comercial, que está adelantando que ya las empresas, esto, ¿no?, empeoran proyecciones. Más inflación, menos crecimiento, dólar más caro. En la encuesta de expectativas macroeconómicas del Cronista de marzo, los analistas revisaron buena parte de sus proyecciones para este año. La mediana de inflación esperada ya supera
el 20%, y un dato que vos aportabas, Fernando, no menor, que los salarios empiezan el año perdiendo frente a la inflación, ¿no? Y vos sabés que un tema que está pasando muy desapercibido es lo que van a sufrir las familias que contrataron créditos hipotecarios con el UBA. Ah, bueno, eso es importante. Lo del UBA ya está poniendo a muchas familias en estado al borde de un ataque de nervios. Por supuesto, ayer hubo un trabajo que se publicó que marcaba el que tomó un crédito UBA en marzo del 2016, es decir, cuando se lanzaron, sí, hoy está pagando la misma cuota que estaría pagando con un crédito tradicional. Con una diferencia, con el crédito tradicional estaría debiendo menos que la plata que tomó. Con el crédito UBA estaría debiendo 50% más de la plata que tomó de crédito. Que eso es lo que está pasando en la realidad. Se le ha incrementado el crédito. Es así, porque el mayor problema del UBA no es que se te va actualizando la cuota, sino que se te va actualizando el capital de la deuda que tomaste. Por lo tanto, en la medida que este proceso inflacionario se sostenga, la deuda de estas familias va a ser muy difícil de afrontar. Ya está la cuota al mismo nivel que si hubiesen tomado un crédito tradicional. En el futuro seguramente la va a superar, porque la otra cuota es fija, esta cuota es variable y se impacta todos los meses con la inflación del mes pasado. Así que es un problema que en algún momento el sistema financiero lo va a soportar, lo va a sufrir y el gobierno va a tener que intervenir de alguna forma, ¿no? Hoy el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a esto, que ya comienza a ser una preocupación para muchas familias que tomaron el crédito UBA. Como todo el mundo sabe, a esta altura los créditos UBA tienen dos cualidades. No solo la cuota se aumenta por inflación, sino que la deuda se crece por inflación. Eso es lo que está resultando en una combinación explosiva. Que vos vas pagando las cuotas que suben por inflación, pero lo que vos debes no son pesos, ni ladrillo, ni tu casa. Debes una unidad que se va ajustando por inflación. Por lo tanto, depende cómo te va a ir de cómo se mueve la inflación. Era un esquema que se basaba en que la inflación iba a ser baja bajo el gobierno de Macri, lo cual también era dudoso porque obviamente un crédito que se ajusta por inflación durante 20 años depende de episodios que ni siquiera dependen de este gobierno, que obviamente no viene dando pie con bola en este tema de la inflación, viene fallando las predicciones, viene aplicando todo su plan de ajuste y la inflación sigue alta. Bueno, esto también se puede tomar como una estafa, ¿no?, al usuario, porque se les prometió un mar de rosas, la inflación que iba a bajar. Recordemos que empezó el gobierno diciendo al presidente Macri ya en campaña que era un tema menor, que era un tema de fácil solución, y hoy el ministro Duhovne está diciendo, admitiendo que no saben cómo combatir la inflación. Las proyecciones, reitero esto, lo acaba de decir el cronista, todas las consultoras serias de este país proyectando entre un 20 y un 23% de inflación para este año, y bueno, es una estafa a la gente que le dijeron tome el crédito porque aquí en este país no va a haber inflación. O sea que el razonamiento que te hacen desde el gobierno es, bueno, la cuota sigue siendo más baja que un alquiler. Si uno sigue pero ¿cuánto vas a terminar pagando? ¿Pediste cuánto? ¿Pediste 1 millón y cuánto vas a terminar pagando? Ese es el problema, no lo vas a terminar de pagar en tu vida. El capital no lo pagas nunca. No lo terminas de pagar nunca, el capital, porque a la medida que se va indexando, te dicen, bueno, le estiramos el plazo de vigencia del crédito. En vez de 20 años se lo estiramos a 30. Es decir, estás tomando un crédito para comprarte una vivienda, ya te dicen que en vez de 20 años vas a tener que pagar 30 y nadie te garantiza que al término de esos 30 hayas podido liquidar todo el capital que has tomado, porque no hay forma de ponerle un techo a la indexación del capital. Bien, vamos con los principales. La Corte contraataca, lo veíamos recién por el tema de las escuchas ilegales. Ahora la Corte denuncia a la AFI de Gustavo Arriba. Lo peor está llegando, ¿no? Todo este combo de aumentos, inflación alta y los salarios que están perdiendo frente a la inflación. El regreso del capitán frío, el ministro Aranguren, que hoy anunció alzas del 40% para el gas, pero como bien decía Nico Gandini, proyectado al 2016, comparando con el 2006, son 80%. Para mayo se puede venir aumentos en la nafta nuevamente, y para mayo nuevo aumento en las tarifas del agua, que hoy por hoy es una cuota que ya está altísima en la provincia y en Capital Federal. Muy bien, Maximiliano Rusconi nos acompaña esta noche. Buenas noches, doctor. Gracias por estar. ¿Cómo está?
Muy bien. Digo, no salimos de la sorpresa en la Argentina porque todos los días la justicia nos está deparando. Fiscales, que recién veíamos la presentación de hoy del fiscal Moldes, que más que una pieza jurídica parecía una pieza política o literaria en lo que... ¿En qué punto estamos con la justicia en la Argentina? No, estamos pasando un momento que yo realmente creo no exagerar si digo que en vida democrática de Argentina, digamos, luego de la última interrupción democrática, yo creo que nunca ha sucedido un nivel de desjerarquización de la justicia tan profundo y un nivel de presión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sobre la justicia en niveles que son, yo digo, históricos, ¿no? Que es la justicia penal, digamos, para que la gente entienda, es la justicia que decide y que puede tener el poder de enjaular personas. O sea, no es broma, digamos, es realmente muy preocupante. Todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Las operaciones casi cinematográficas para la detención de personas, muchas prisiones preventivas que se han caído sin sustento. Digo, ¿en qué nivel? ¿A qué nivel hemos llegado, no? Sí, no, y además violando principios esenciales, ¿no? Es decir, instalando doctrinas que son ajenas a lo que está no solo en la ley vigente, sino en los máximos niveles normativos, en la Constitución, en los antecedentes del sistema regional de protección de los derechos humanos. Es decir, nos estamos pasando por encima principios como la inocencia, sí, acá igualdad ante pareciera la que ley. eso es muy importante, porque acá pareciera que ese principio de que todos somos inocentes, que se demuestre lo contrario, ha sido cambiado. Pero ahora sí, todos son culpables, demuestren que son inocentes. Claro, y lo que genera, se le miente tanto a la comunidad, Claro, que luego la comunidad cree que si se cesa o se escarcela, digamos, cesa la prisión preventiva o se escarcela a alguna persona que estuvo mal encerrada en prisión preventiva, eso es sinónimo de impunidad. Claro. Y es que no es así, digamos. Esos son quienes estuvieron detenidos y siguen estando. Julio De Vido, por ejemplo, que es mi defendido, hace 156 días que está. Quienes están en prisión preventiva no están encarcelados por el delito que cometieron o porque supuestamente cometieron o por la investigación de fondo que se realiza. Están encarcelados porque se cree que pueden obstaculizar la justicia, cosa que no está demostrada, o que pueden fugarse, cosa que está demostrado claramente de que han estado sometidos a la justicia de un modo evidente. Julio De Vido, cuando fue detenido, todos los miércoles, digamos, iba mansa y respetuosamente a un juicio oral. Entonces, más temor de encarcelamiento que ir a un juicio oral, que es la instancia decisiva, ir de modo transparente, acompañado por su abogado, ofrecer pruebas, estar ahí, dar la cara, Doctor, todos los miércoles, más respeto a la justicia que eso, yo no sé. ¿Y el poder residual, esas dos palabritas que aparecieron con la doctrina Irurzun? Bueno, eso es disparatado, porque si los funcionarios del gobierno anterior tienen un poder residual, me imagino que les espera la cárcel inmediata a los que tienen un poder real, que son los que ejercen hoy el Bueno, poder. eso decíamos, frente a casos de corrupción concreto, denuncias de este gobierno, que tienen hoy el poder, que sin ir más lejos, el otro día el fiscal Moldes cuando pedía que se siga investigando el memorándum con Qatar. ¿Qué les queda para los actuales funcionarios que tienen poder? Claro, me imagino que yo creo que, es decir, yo no quiero que se encarcele a otras personas. No quiere para otros lo que le bajo hicieron el a su mismo defendido. desastre ético y jurídico. Pero, bueno, hay un principio igual ante la ley. Entonces, imagino que esto que está sucediendo es una línea coherente de dar marcha atrás sobre grandes errores, ¿no? Sinceramente, no hay una sola razón para que esta gente haya estado en prisión preventiva. Bueno, anoche hablábamos con Carlos Zanini, ¿no? Realmente lo de él ha sido injustificado, nadie ha podido dar. El otro día estaba Alessandra Minichelli y comentábamos esto, ¿no? Que es llamativo, el título de Clarín del martes. El gobierno pide apartar a un juez porque puede liberar a Julio De Vido. Digo, ¿cuándo se ha visto eso? Eso, en lenguaje
les pido el permiso de no ser muy técnico, se llama apriete. Apriete. Ese es un apriete, porque... Es un apriete encima- mediático a la justicia. Sí, digamos, y supongo guiado también políticamente, una especie de Claro. pacto entre este desastre mediático y falta de ética periodística con esa la presión política, porque lo que estaba de modo expreso dicho es que se temía por la libertad de Julio De Vido, y la verdad es que el abogado soy yo y hasta el día de hoy No no pidió presentamos ninguna escarcelación. Es decir, es un apriete por las dudas encima. Doctor, es ¿no ha espantoso. pedido usted? Todavía no. No había nada. Todavía Doctor, no. Y ahora explico por qué no. No, Sí. una cosa. ¿Qué pena tiene el delito prevista en el Código por el cual está preso Julio De Vido? Es una pena que admite sin ningún tipo de duda, la libertad durante el proceso. No hay chances de que sea una pena de cumplimiento efectivo. Se argumentó, por ejemplo, que en su momento que había un rumor, esto estuvo en palabras de un fiscal de Cámara, que había un rumor de que Julio De Vido estaba ordenando o vinculado con un faltante de documentación en la causa de Río Turbio. Hoy está demostrado que esa documentación, si hay un faltante, la responsabilidad es de una diputada y de un senador que son del actual gobierno y que están muy interesados en la suerte, incluso económica, de Río Turbio. Eduardo Costa Y la diputada Zubik. y la diputada Zubik, que se muestra muy denunciante. Esa documentación apareció Se la en el llevaron. programa, en un programa televisivo, apareció, hay registros fílmicos de esto, o sea, es un espanto. La propia denunciante, que no tiene ninguna empatía con Julio De Vido, reconoció que la documentación no se la sustrajo de ningún modo ni Julio De Vido ni alguien cercano a él, sino justamente estas personas. Se dijo que Julio De Vido tenía varias ¿Cómo fue? A ver, investigaciones porque eso es paralelas. grave. ¿Cómo tuvo el poder de robarse esa documentación? Bueno, esto... ¿Quién se las dio? Bueno, eso es, digamos, hoy es materia de investigación. El poder residual, digo, de ellos. Claro, ese es el poder real. El digamos, poder ese real, no residual. Claro, El poder real, como estábamos hablando antes de las escuchas. ¿Quién filtra las escuchas hoy por hoy? Claro. Digo, eso es una vergüenza. Digo, hay hoy funcionarios judiciales que les dan entonces carpetas que tienen que ser de un expediente a tal diputada para que siga haciendo una actuación mediática. Es un bochorno. Sí, Y eso lo investiga, no lo denuncia nadie. Nadie se horroriza por esas cosas en Argentina. No, realmente, yo creo que, digamos, las razones supuestas por las cuales se han encarcelado estos funcionarios se han caído una a una, ¿no? Y por supuesto han montado un espectáculo, esto es casi novelesco, ¿no? Forma parte de esta idea de los chalecos, los cascos. existe. Eso nunca pasó. Cinematográfico. Es una estigmatización vergonzosa. ¿Quién le devuelve a estas personas no solo los días de cautiverio, la lesión de las relaciones afectivas, la indefensión? La porque- condena social. Porque se dice que hay riesgo de que obstaculice la investigación. Ahora, ¿pero sí se puede obstaculizar la defensa? ¿Cómo es esto? Porque la persona que está detenida no puede defenderse. Yo no puedo verlo todos los días permanentemente a Julio De Vido para trabajar junto con él en la defensa. Entonces, esto lesiona además la garantía del derecho de defensa en juicio. Digamos, es espantoso lo que está sucediendo y como nunca la libertad es una moneda de cambio política. Tremendo Esto eso. solo pasa en los modelos muy, muy dictatoriales. Hasta Ahora- las dictaduras se cuidan de no utilizar el sistema penal. La frutilla habrá sido la declaración del perito David Cohen, ¿no? Si usted lo leyó, que ayer declaró en forma indagatoria, está al borde del procesamiento por falso testimonio. ¿Cómo tomó esa declaración que después sirvió para que Bonadío pida el desafuero y la eventual detención? No, bueno, claro, digamos, ese sujeto pasó de prueba estrella en esa causa a estar hoy, debería de ser, declarando indagatoria. Digamos, está imputado por la falsedad que cometió. Un informe que es un plagio, digamos, pero un Claro. plagio de sitios de internet. O sea, le copió la investigación a unos estudiantes chilenos, Sí. pero encima la utilizó mal. Una Ahora, ¿cómo un vergüenza. juez puede usar eso? Claro. Bueno, ¿Y cómo una cámara no reprende a ese juez y le dice, muchacho, ¿qué hizo? Digo, no hay tampoco una acción. Ahí hay
todo un encadenamiento muy vergonzoso. Bueno, ahí el fallo, sobre todo uno de los votos, es realmente duro contra el juez de primera instancia. Ballesteros. ¿No? El voto de Ballesteros es un... Bueno, que ahora es lo un quieren voto... investigar. No, claro. Porque, Cato, ¿sabés cómo será que Astirurzun votó con Ballesteros en esa causa? porque es un juez disidente, digamos. Entonces, claro, esto es otra demostración más del apriete. Digamos, cuando los jueces, de los jueces emanan decisiones favorables, no pasa nada. Claro. Cuando Rodríguez encerró, digamos, injustamente a Julio Devido, nadie decía nada. Es más, lo aplaudían. Y ahora resulta que es un juez que no es confiable. Hay Es otro tema vergonzoso. también muy peligroso para jueces y fiscales, lo estábamos leyendo antes, el pedido hoy del fiscal mediático Germán Moldes, que dice, no, como la reacción social, no sé cómo miden ellos la reacción social, pero que en un dictamen diga, por la reacción social tiene que volver preso, aunque no lo merezcan. Digo, esto es un juez, un fiscal, que lo ponga en un dictamen. Ya es Sí, pero además, escandaloso. digamos, supongamos, yo me le animo a la reacción social, mirámosla. Claro. O sea, ¿cuál es un la lado y del prueba otro. de esa reacción social? Porque yo lo que veo son los títulos de los diarios. No hubo ninguna La reacción marcha. social, ¿cómo No, se es verdad. mide? Habría que ver un socio, capaz que él tiene la fórmula para medirla. Claro. Pero, porque esto podría ser, digamos. Pero digo, porque, también- digamos, Moldes tiene que acordarse que en algunos momentos la reacción social, digamos, pedía que él se fuera de la justicia. Claro. Y de muchos funcionarios. Exacto. ¿Y ahí qué pasaba? La reacción social no había que escucharla. Entonces, la reacción social es peligrosa como criterio de evaluación Exacto. de la La decisión reacción judicial. social- No, y además Justificó reacción dictadura. social también hay por la offshore que no declaró Caputo, que mintió, Pero claro. porque lo investigan arriba y acá lo sobreseen, Pero además, por lo del correo que no paga a la familia presidencial el canon. Por Frente Díaz a eso Gilligan, también, que se fue y no pasa nada. también, ahí está, tenían en Andorra depositada la guita, cuando buscaban bóvedas acá y la tenían la bóveda de Suiza, o no sé, Pero en Andorra, quiero decir. Las garantías individuales no están vigentes solo si nos ayudan electoralmente. Claro. Las garantías forman parte del escudo protector del ciudadano más intocable, digamos. No podemos poner en juego eso. Y posiblemente el presidente actual, Mauricio Macri, va a agradecer que nosotros hoy defendamos con tanta vehemencia las garantías. Al futuro. Se va a acordar de esta discusión. Entonces hay que tener cuidado cuando uno ejerce el poder, porque lo que se está haciendo es muy duro. Bueno, no sé si quería preguntarle. Sí, le quería preguntar por Carlos Stornelli, que ha sido apartado de una de las causas y se ha empezado una campaña como para que De restitución. vuelva a estar, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna, más allá de su encaprichada gestión, solo destinada a encarcelar a Devido, digamos que en un fiscal me parece que es un problema. Yo personalmente no tengo ninguna objeción personal contra él, pero sí lo recusamos hace varios meses. Sí, y lo recusamos porque nosotros creíamos de que él medía la eficacia de su gestión por esta vehemencia buscando el encarcelamiento, cuando en verdad el ocuparse del encarcelamiento hizo que no se ocupara de los hechos. Entonces, y volvió a cometer el error. Yo creo que en esa fiscalía había que trabajar más fuertemente en conocer los hechos de la causa. Porque, por ejemplo, desde que el juez Rodríguez procesó a Devido entre gallos y medianoche obligado por la Cámara y cambió su agenda porque Devido era el último que iba a ser indagado, como era lógico, sucedieron 20 y pico declaraciones indagatorias posteriores. De esas 20 y pico, no hay una sola mención que lo responsabilice a Devido. Julio Devido fue procesado por un delito que tiene que ver con el mal uso de los fondos, entre comillas, y esas investigaciones necesitan siempre una pericia contable. Esa pericia no está, Julio Devido está preso, pero la pericia no está en la causa, no se hizo esa pericia. Y esa pericia fue solicitada por nosotros en la indagatoria de Devido. En ¿Cómo esta no causa... está? Perdón. Sí. Esa pericia, No o sea, está no la se hizo, pericia. no se hizo, eso No quiero se decir. hizo. No se hizo Pero nunca, es grave era también. la prueba esencial. Y esa pericia la tenía que hacer la fiscalía. Digamos, no, tenía que ordenarle al juez y nosotros pensábamos que el fiscal iba a ser un socio nuestro en conocer la verdad. Claro. Digamos, ¿cómo no va a querer una pericia contable? No, la idea era encarcelarlo en una época de mucho impacto electoral. ¿no? Usted dijo Luis Rodríguez no estaba de acuerdo con encarcelarlo y fue la Cámara. Uno de los jueces que firmó fue Martín Irurzun. ¿El otro quién fue? El otro fue Bruglia. Perfecto. Bruglia es bueno. Claro. Para el gobierno.
Está claro cómo es, que usted sabe muy bien que es un juez que está puesto ahí en forma bastante irregular, porque no sería el cargo que tendría que ocupar. No, claro. Bueno, pero hasta la regularidad o irregularidad de los cargos depende si los jueces son buenos o malos, digamos, desde la visión política. Es una cosa Peligroso. preocupante, ¿no? Ahora también lo que hablábamos el otro día anoche, ¿no? Con Zanini, que Zanini lo anticipó acá, digo, bueno, yo estoy estudiando absolutamente todo, para una vez que supuestamente él dice quede limpio, porque a mí yo he estado detenido injustamente, cargar contra el Estado, contra los jueces, todo, digo, algún tipo de demanda también ustedes pedirán frente a estos Sí, por supuesto. zafarranchos. Por supuesto, hoy, claro, la situación de un abogado defensor cuando su defendido está detenido, la preocupación es exclusiva. Digamos, un abogado bien nacido no puede dormir cuando tiene a alguien tan injustamente detenido. El objetivo principal es ese. Después, seguramente vendrán... El otro día hablábamos, digo, para ustedes, para los abogados, vivir en este momento de la justicia argentina. El otro día lo hablábamos con el doctor Beraldi, que estuvo acá, y decía, bueno, cuestiones técnicas que uno dice, es así, y después te lo cambian, ¿cómo se lo explico a mi defendido? No, debe ser difícil. No, pero lo más difícil para mí es, además de mi defendido, que lo comprende porque tiene una envergadura política y una trayectoria, lo más difícil es explicárselo a mis alumnos. Bueno, yo doy clase en la facultad, eso es grave. Soy titular de cátedra, se lo digo sinceramente, yo todos los días pienso si tengo que seguir o no en la facultad Sí, dando me lo ha clases. dicho a mí, me lo ha confesado. Pero, Eso es importante. ¿Qué derecho se le es que lo que enseña pasa hoy a los estudiantes de Derecho en la Argentina? No, es una película de ciencia ficción. Hoy estamos contando un relato de un modelo ideal que no tiene ninguna vigencia en la vida de nuestro país. Pero hay lo que jueces, nosotros doctor, enseñamos que- no rige en la Argentina. Doctor, hay jueces que también son profesores, y que son los que aplican estas doctrinas. Sí, lamentablemente. Es que no sé, se ponen trajes distintos. Mr. Hyde, Dr. Jekyll, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿no? Porque hay algunos que eran profesores y después accedieron a ser jueces. Hay otros que son profesores porque son jueces, ¿no? Es otro problema de la universidad, ¿no? Pero, digamos, que dan clases sin ningún tipo de mérito académico, solo porque son jueces, y un juez federal, ¿cómo no va a dar clases? Claro, si no saben a cómo... ¿Qué necesidad tiene de dar clases? Digamos, que se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Pero esto es grave, o sea, ¿cómo hacemos para formar chicos que sigan creciendo en este modelo, pero al mismo tiempo ven la realidad y dicen, bueno, lo que estoy recibiendo de información, digo, hay un problema ahí. Es necesario que repensemos todo esto fuertemente, ¿no? O sea, tiene que ¿Usted ve ver algún tipo de reacción en algún sector de la justicia argentina en estos momentos frente a estos zafarranchos jurídicos? Es que hay un sector enormemente importante de jueces, fiscales, y normalmente pasa que son los jueces y fiscales que tienen menos trascendencia, yo diría política, o tienen casos de menor resonancia. Nosotros en el estudio, digamos, que yo tengo un estudio con gente bastante joven, cuando tenemos un éxito normalmente lo tenemos en la justicia ordinaria, ¿no? Entonces ahí se le renueva la expectativa a los chicos de que el derecho rige. Pero la verdad es que hay un porcentaje muy importante de jueces honestísimos, que son trabajadores, estudiosos, técnicos, no políticos. Valientes, que tienen que tomar decisiones y no les importa el costo, hacen lo que tienen que hacer. Hay mucha gente. El fallo del Tribunal Oral 8 es una bocanada de aire fresco respecto del tema de la libertad de las personas mientras dure el proceso. Mire, yo estoy un poco limitado a hablar bien de ese fallo porque una de las juezas es jueza, también es miembro del tribunal que tiene que juzgar lo que se llama 11-2. Y no quiero que se interprete, pero debo decir que esa decisión emana de 3 mujeres, de 2 juezas, que solamente quiero decir esto porque es necesario, porque el embate contra ellas es vergonzoso. Sí, es bochornoso. Son dos personas estudiosas, de una trayectoria impecable, y la fiscal también. Digamos, yo dije en una nota que además tenía un apellido célebre, porque el apellido Baigún, y David Baigún fue uno de los juristas más importantes de Argentina, una convicción democrática enorme.
Bueno, yo no sé si eso no es un argumento quizá que suene muy de género, pero no sé si por ahí, o sea, con más mujeres no mejoraría el sistema, porque demostraron una valentía que hoy, a ver, en un país normal no había que valorarla tanto. No han cedido a las presiones. No han cedido a las presiones. Fue excelente, sinceramente una bocanada de oxígeno. Gracias, doctor Rusconi, es por muy favor. amable, realmente muy interesante escucharlo. Lo escucha Sergio Maldonado, no sé si lo conocía personalmente, que a él como ciudadano, que de pronto se vio ante lo que tremendo que le pasó a su hermano, tuvo que salir a fatigar, y él también ha sufrido las consecuencias de la justicia argentina, ¿no? Y del Estado. Así que enseguida vamos a estar, Sergio, hablando. Gracias por estar esta noche con nosotros. Enseguida vamos a estar hablando con Sergio Maldonado sobre la causa de Santiago. Gracias, Maximiliano. Por favor, gracias a Gustazo. ustedes. Gracias. Rodolfo Tailade, ayer fue un poco protagonista en el Consejo de la Magistratura para seguir con el tema de... Usted dijo, lo que está pasando es por haberle dejado el Consejo de la Magistratura en manos de un vinguero. Y sí, lo dije porque es así. Hace 2 años... Angelici, ¿no? Daniel Angelici, a través de, primero, la legitimidad que le da el presidente de la Nación, que, digamos, no hay absolutamente ninguna duda que es de su máxima confianza, que es amigo personal, y tampoco hay ninguna duda que maneja el Consejo a partir de, fundamentalmente, de su delegado en el Consejo, que es el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Maíquez, que es el hijo de Carlos Maíquez, actual juez de casación trucho, y hermano de Ignacio Maíquez, fiscal que junto a Polichita impulsan estas causas también truchas contra Cristina La familia y demás. judicial. Claro, exponente de la familia judicial. En este caso, Juan Bautista Maíquez debería representar al Poder Ejecutivo, pero cumple órdenes de Daniel Angelici. Y desde ahí parte las instrucciones para hacer lo que está haciendo el Consejo, que no es otra cosa que una barbaridad tras otra desde hace 2 años. Ahora, yo le preguntaba esta mañana en la radio, ¿no? ¿De qué lo van a investigar a Ballestero y a Fara? ¿En base a qué van a investigar? Digo, Bueno. porque también podrían haberlo investigado a Fara y a Ballestero cuando ratificó el sobreseimiento del presidente por las escuchas ilegales, y no lo hicieron. Bueno, a Fara y a Ballestero lo van a investigar en el Consejo, fundamentalmente porque dictaron la libertad de Cristóbal López. Esa es la razón central. A partir de ahí empiezan a diseñar la investigación. Para ello se excusan en el famoso oficio de la Corte que pidió investigar la integración de la Sala Primera, es decir, cómo se conformó la Sala para digamos, dictar la libertad de López y de Sousa. Pero la Corte, con ese oficio en donde plantea si hay alguna irregularidad en la integración, está señalando cómo los 3 jueces fueron, de alguna manera, se quedaron a cargo de ese expediente. No está diciendo la Corte que hay una irregularidad, no está pidiendo que se lo investigue por algún mal desempeño, solamente está preguntándole al Consejo si hay alguna irregularidad de la forma en que Fara, Bruglia y Ballestero integraron la Sala Primera para dictar este fallo. Ahora, eso, diputado, lo acabamos de hablar con Maximiliano Rusconi, ¿eso no es un claro ejemplo de presión política y mediática frente a 2 jueces que han actuado a derecho? Mire, en realidad lo que está haciendo el Consejo con Fara y Ballestero es lo que hizo con Freire y lo que hace con muchos jueces, fundamentalmente jueces del trabajo, algunos jueces federales como Martina Fons, por ejemplo, digamos, son mecanismos de disciplinamiento, de apriete, una denuncia en el Consejo, que pueden terminar como terminó Freiler, en una investigación absolutamente irregular, ilegal, investigando a los hijos, a los padres, a la ex esposa, metiéndose en cuestiones que no tenían que meterse, para llegar al infausto día en que retuvieron al senador Páez para que les diera la mayoría y lo pudieran suspender. Digamos, todo este procedimiento irregular que hicieron con Freiler, van a intentar repetirlo con Fara y Ballestero. El problema es que no tiene absolutamente Nada para decir. La integración de la Sala es responsabilidad, primero, del Consejo de la Magistratura. Recién mencionaba Darío al juez Leopoldo Bruglia, que es para un programa entero, y de Martín Irursun. Ahí tiene que preguntar si la Sala 1 estuvo bien conformada como para dictar ese fallo.
aprovechó Carrió digamos, el conflicto y pidió una investigación, y ella sí dijo que acá hay cuestiones económicas en el medio. A partir de ahí, y no a partir de lo que dijo la Corte, a partir de eso el Consejo tiene el derecho de iniciar alguna mínima investigación. Lo que denunció Carrió igual es un mamarracho, digamos, no solamente que supuso que acá puede haber cuestiones económicas, sino que después ayer llevó una ampliación denunciando que dos hijos de una persona que trabajó para Cristóbal hasta 2003, creo que es, trabajan en la sala de Ballestero y Bruglia. Y hoy lo escuché a Germán Moldes, al que recién hacían alusión, en alguna radio, diciendo que también habían trabajado para él los hijos de este hombre. Ese cachivache, probablemente el Consejo, por cómo viene la mano desde hace 2 años, lo transformen en una investigación y empiecen a apretarlo a Ballestero y a Fara, por el lado patrimonial, por el lado económico, pero la verdad no hay absolutamente ningún motivo para que hoy estén investigándolo hoy a Ballestero y Fara. Ese es el apriete institucional al que recurre el gobierno. Después está el apriete operativo que lleva adelante a Rivas, por ejemplo, yendo a visitar a Ballestero y a otros nadie más. se escandaliza de eso. De eso nadie pide investigación. Eso es un hecho grave. Bueno, es un hecho grave, igualmente de grave que Laura Alonso, que recién la mencionaban. Ahí están los 2 soldaditos de Macri en términos operativos. Laura Alonso apretando, en este caso, a Luis Rodríguez, porque hace unos meses era un héroe, claro, porque cedió, digamos, a la reacción social y ordenó el desafuero, o pidió el desafuero debido para detenerlo. Y Gustavo Arribas, que no solamente aprieta jueces, sino que también es el responsable de la filtración de escuchas. Ahora, por lo menos lo que la Corte está dejando entrever, ¿no? Ahora, Bueno, digo, ¿eso no es una vergüenza? Que la Corte, ningún juez se estén tirando la pelota y nadie asuma de quién es la responsabilidad. Digo, ¿no es una vergüenza para la Corte no asumir la responsabilidad de que ellos son? Bueno, me parece que llegó un momento, en las 2 situaciones, tanto en la famosa acordada que anuló el tribunal, que armaron especialmente para jugar a Cristina desde el Consejo de la Magistratura. El 9. El famoso TOF 9, como en la cuestión de la oficina de escuchas. Me parece que ahí la Corte, yo soy crítico de la Corte, esto está pasando hace 2 años en el Consejo de la Magistratura. En un momento se hicieron los distraídos, sobre todo con la nueva confirmación, menos de 2 años, 1 año y medio, pero se habrán hecho los distraídos porque esto lo sabían, lo que pasaba en el Consejo. Hace 1 año que están las escuchas dando vueltas. Sí. Se habrán hecho los distraídos y llegó un momento en que no podían seguir en esa misma situación porque este bochorno los iba a involucrar a ellos. Entonces, frenaron la locura del TOF, de este tribunal especial, lo dijeron que era inválido, y ahora están diciéndole, arriba, informa qué pasó. Hasta ahora, ni de la oficina de escuchas, ni del juzgado del hijo, se filtraron. Así que vos tenés que venir y decirnos qué hiciste para establecer si desde la AFI se le entregaron las escuchas a algunos periodistas amigos. Y Laura Alonso, que es el otro gran personaje acá, que es en un papel patético, en donde ella debe custodiar la transparencia de los actos de gobierno y va a apretar jueces de manera descarada. Y no solamente digamos, en los medios. Los medios de la consecuencia va a la causa, pide ¿no? el apartamento de Rodríguez. Lo de Laura Alonso, yo estuve haciendo un repaso, hay alrededor de 10 pedidos de interpelación de Laura Alonso en el Congreso, jamás dijeron nada, por distintos motivos, pero me parece que se va acercando la hora de que venga a dar explicación. Rodolfo, gracias, como siempre. De nada. Muy amable. Sergio, buenas noches, gracias. Buenas noches. Como comentaba recién, que es la primera vez que venís a un estudio de televisión. Sí. Mucho la vida te ha cambiado, ¿no? De la desaparición de Santiago y de la muerte. 100%, totalmente. Pero bueno, uno no elige y hay que estar preparado para enfrentar lo que viene, así que me toca el papel de pedir verdad y justicia por Santiago. Y se van a cumplir ahora 8 meses ya de la desaparición y la posterior muerte. ¿Y cómo está la causa, Sergio? Digo, ¿están conformes? ¿Ven que está parando? ¿Ven que el gobierno quiere que se cierre con que se ahogó, como nos están tratando de decir, y no pasó nada, ni la gendarmería, ni todo lo que pasó anteriormente? En realidad, yo ante todo quiero agradecerle a la gente y a los organismos por todo el apoyo que recibimos, y esa me parece que fue
la principal fuerza para que apareciera el cuerpo el 17 de octubre. Creo que sin eso no hubiera sido posible, eso es lo principal. Segundo, la causa, a partir de ahí, quedó estancada. Fue inoportuno el haber dicho que no presentaba lesiones justo 2 días antes de las elecciones y quedó como que se había ahogado solo y que ya está, no hay más nada por hacer. Todo lo contrario, o sea, la investigación todavía no empezó. Todas las cosas que se fueron haciendo fueron a destiempo y mal. Te puedo enumerar varias. Por ejemplo, cuando dicen desde los grandes medios que Santiago se ahogó solo el día 1 de agosto, mienten, porque en realidad la autopsia no dijo nada. O sea, la autopsia no dijo cuándo murió, claro, dónde murió y cómo murió. O sea, dice que hay en 3 pericias diferentes más de 50, que puede haber estado en contacto con el agua 53 días, 60 y 73 días. Nada más y en el mismo hábitat. Eso no dice que aparece, que haya estado en el mismo lugar que se lo encuentra, claro, que, o casualidad, no es el mismo lugar que desapareció, según los testigos, por los rastrillajes que se habían hecho, sino 80 metros río arriba, donde por ese lugar hubo 3 rastrillajes. Pasaron el 5 de agosto, 16 de agosto y 18 de septiembre. No sé si recuerdan ese mega operativo del juez Otranto. Exacto. Bueno, en todos los casos dijeron los buzos que era imposible que haya habido algo ahí. El agua era muy cristalina, mucho más baja a lo que había en el 17 de octubre. Así que todas esas muestras, esto viene a que es, si el cuerpo hubiese estado ahí, digamos, hipotéticamente estuvo, ¿qué es lo que hicieron esos 3 rastrillajes? ¿Por qué no lo vieron? Algo que después cuando lo encuentran está con una campera y un cinturón suelto y a la vista de todos, claro, a 10 metros de la costa del río, frente a la casilla donde están la gente de la comunidad mapuche, que va al lado a buscar agua. Al lado me refiero a... Con muchos testimonios metros de los mapuches diciendo que van diariamente a buscar agua a ese lugar, ¿no? Entonces son muchas las dudas y ¿por qué no nos dejan presentar? Lo que nosotros pedimos es un grupo de expertos independientes, como por ejemplo los que actuaron en los 43 en México, en Colombia, que hay muchas desapariciones forzadas, que tienen experiencia y pueden garantizar la investigación. La investigación corre peligro y ya lo venimos diciendo desde el año pasado, porque la misma fuerza de seguridad, que es la que investiga, responde al mismo Ministerio de Seguridad. Entonces, por ejemplo, ahora van a peritar los DNI. ¿Dónde los van a peritar? En el INTI. El INTI tiene un prestigio increíble, pero en estos momentos está con sus problemas. Todo personal. Para que se den una idea, en el INTI, después de las 7 de la tarde, queda todo militarizado. Y no hay nada, o sea, ¿qué garantías hay de que eso se perite y que sea algo que no sea favorable a los compañeros de la Fuerza de Seguridad? Bueno, ahí, Sergio, a ver, ni hablar del papel de los gendarmes. Los gendarmes intervinieron 120, de los cuales la ministra Bullrich respaldó y dijo que no iba a tirar esa famosa frase, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, yo me la banco, a la gendarmería la necesito. Después quedó demostrado para qué necesitaba la gendarmería, todo lo que vino después. Dijo que no habían llegado al río, que no, o sea, primero que no habían entrado, entraron ilegalmente, 8 llegaron al río, de los cuales después ascienden a 5 o 6 en enero, o sea, es el premio que le dan. O sea, eso puedo nombrarlo y asociarlo con Chocobar, con diferentes cuestiones. La ministra debería haber apartado a los gendarmes. Ahí hay otro tema, que es cuando los gendarmes van y se autoimputan. O sea, nadie los imputó, ellos van y se autoimputan, Yáñez y Echazú, para tener acceso a la causa. Claro. Entonces, de esa manera, teníamos a Gendarmería adentro. Pues no es, claro, pues no es los abogados particulares, son abogados del Estado. Pero además, Sergio, ahí había mucho para investigar en los audios que los pasamos en este programa, cuando decían que se habían robado los binoculares famosos del Mapuche, sí, que se habían quedado con cosas, pertenencias de ellos. Digo, muchas cosas. Bueno, el teléfono de Santiago. Bueno, eso, la mochila que Nicasio Luna, el testigo de ciudadano chileno, que ahora se libró el exhorto para que declare, él dice que Santiago se vuelve, agarra la mochila y la mochila desapareció. Claro. Nicasio dice que le apuntaron y le dispararon, que o no solo la bala,
por algo de que le tiraban. Se trabó, pero por suerte no le dispararon. La mochila esa, hacían fuego, una fogata grande, iban y quemaban y tiraban cosas. Pedimos peritar esa fogata, porque ahí podría haber estado las pertenencias de Santiago. Además, No se hizo lugar. Ustedes fueron víctimas de espionaje, ¿no es cierto? Hay una También. causa penal, los Díaz estuvieron en la Cámara Federal. Sí. Usted tuvo en Comodoro Pi, porque está pelada esa causa. ¿Hay resolución ya? Bueno, y ahí hago cuenta de lo que escuchaba hace un ratito con el tema judicial. A nosotros nos seguían, pero no porque nosotros lo inventamos o nos parecía o fabulamos. Eso está cuando se secuestran los celulares, los mensajes que se mandan entre los gendarmes. De hecho, hay un mensaje de Méndez, el comandante Méndez, que le manda el día 3 de agosto, antes de que nosotros nos presentáramos en Esquel, nosotros lo hicimos el día 4, donde le manda a Pablo Nochetti un mensaje que es una captura de pantalla de mi esposa, Andrea, enviándole un mensaje a Juan Carr pidiéndole ayuda de cómo difundir el pedido por Santiago. Toda esa causa se le habían remitido a Otranto. O sea, el juez que se recusó por hacer mal su trabajo y era el que avalaba a la gendarmería, no la apartó en su momento, era el que iba a estar encargado de investigar el seguimiento. O sea, todo gira en el mismo lugar. O sea, parece un delirio. Y terminamos festejando de que queda la causa en el juzgado con Rafecas, que sería lo correcto. O sea, pasamos a aplaudir y festejar cosas que son obvias. Claro, que es lo que tiene que ser, que es y lo tiene que lo investigar lógico. el juez Rafecas. Sí. Bueno, está en buenas manos, por lo menos. Así que ahora se pidió que manden todo el expediente desde Esquel a juzgado de Rafecas, porque no solamente la parte donde están de espionaje, sino que se vea toda la causa. Claro. Porque tal vez hay un montón de cosas que no las están, que ellos no le envían y hay que revisar todo. Había partes de gendarmería, nosotros mostramos acá, partes de inteligencia de gendarmería, donde hacían el seguimiento de ustedes, de Andrea, de todos los familiares. Y el tema del teléfono, Sergio, Eso ¿por nunca, qué? nunca ¿Por qué apareció. nunca se pidió? Bueno, eso volvimos a pedir que cuando aparece Garbars con el Sí. tema ese, el juez lo rechazó. Ahora volvimos a pedir. No es que nosotros no lo presentamos, sino que el juez rechazó el pedido de presentación de Garbars. Entonces ahora lo volvimos a pedir para que lo citen. Eso Porque ese está es en un manos de elemento Giral, ¿no? realmente importantísimo para saber qué pasó, dónde estaba ese teléfono, ¿no? Supuestamente tiene que activarse lo que el juez Giral pidió, es un informe de lo que se captó, las antenas, lo que recibieron, pero también lo que nosotros queremos es que se investiguen más días, no un horario que creo que es entre las 3 y las 4 de la tarde, sino que los días anteriores, o sea, en las antenas esas no es que tiene el mismo movimiento que una antena que pueda tener en Capital Federal, o sea, no hay tanto movimiento, entonces se podría hacer algo más extenso para ver qué llamados, cómo se cruzaban. Tal vez no le convenga a los llamados, porque están las triangulaciones entre el juez Otranto, Nochetti, todo gira en el mismo lugar. Entonces como que todo eso se va dilatando y el tiempo de Santiago ya se terminó el año pasado cuando no apareció con vida. Pero también lo que queremos es saber la verdad, o sea, qué es lo que pasó y tener justicia. Y cuanto más se estira, más se pierde, más se va dilatando. O sea que usted no tiene circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo cayó el agua, por ejemplo. No, no hay nada de eso. O sea, no, o sea, por eso cuando el Estado, o sea, o el gobierno sale avalado por un par de medios diciendo, porque no, de hecho pasó hace poco cuando salen que estaba la causa de espionaje, aprovecharon ahí para decir en un diario diciendo que el artesano murió ahogado el 1 de agosto, tal como lo dijo la autopsia. La autopsia no dijo nada. No dijo eso, es Entonces, ahí es donde Nunca precisa la fecha, no hay precisión de fecha. Es que no puede haber. hay medios que por ahí dan por verdad mentiras. Y Bueno, desgraciadamente... Sergio, sí, nosotros acá, las mentiras que se inventaron en torno a Santiago día a día el año pasado, ustedes las sufrieron, las tratábamos de ir nosotros acá haciendo caer porque eran obvias y eran demasiado mentirosas, pero lo que ustedes sufrieron realmente... Pero aparte bueno, no eran comentarios de que lo dice alguien en un kiosco. No. O sea, eran de parte por ejemplo, la diputada electa dijo que había un 20% que estaba en Sí, Chile. Carrió. O sea, todas cosas así por decir, que Lo yo no dijo me en podía tele. poner en ese momento, detenerme a hacer
a ponerme a contestarle a cada uno porque mi búsqueda era la de Santiago, o sea, eso era lo más importante. Pero Bullrich agarró y un día miércoles dijo que la familia no colaboraba y que no se presentaba para dar muestras para hacerse las muestras para ADN. Y ustedes ya las habían Mi hecho. viejo lo habían hecho el día lunes, 2 días antes, y yo una semana antes. Totalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo del puestero. Lo del puestero es parece tremendo. que fueran Sí, todas sí, cosas sí. de hace años y eran cosas de hace Totalmente. menos de 8 meses. Y el próximo 1 de abril, una marcha en Mar del Plata van a hacer, En ¿no? Mar del Plata vamos a hacer porque también entendemos que ahí la gente se movilizó mucho y también fue un lugar que eligen los genocidas como para arresto domiciliario. Entonces también apoyando esa lucha entendemos que es un buen lugar para salir de Buenos Aires y marchar, o sea, convocando en nombre de la familia, y lo vamos a hacer el día 1 a las 15 horas desde la plazoleta, desde el monumento a San Martín, yendo a la plazoleta, lo tengo anotado porque me olvido, a la plazoleta Almirante Brown, que es En donde la ciudad está de Mar del el Plata. lugar emblemático, Bueno, terminando con un festival. bueno. Sergio, muchas gracias. Bueno, el acompañamiento, sabés, para vos y Sí. tus padres, tu hermano, toda tu familia de siempre, y no nos olvidamos de Santiago. Y vamos a seguir pidiendo verdad y Así es. justicia hasta que aparezca. Así es. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, pausa y ya volvemos.